Hola, buenas noches. Yo soy Gisby Sayarín Pacheco Payán y vengo a presentar el tema análisis de estructuras de la materia estática. El primer tema que vamos a hablar es la definición de una armadura. La armadura puede referirse a una estructura fuerte y dura que mantiene algo erguido tal como ocurre en la estructura, o sea, de los animales, por ejemplo, o de hierro y con cemento, hormigón que sostiene un edificio. Si viene algún significado más, el que más sobresale es la protección del cuerpo que se usaba en el ámbito militar. Un ejemplo de la armadura viene siendo las armaduras que antes se utilizaban en las guerras, que pues yo me imagino que ahora no se usan mucho como antes, ¿verdad? Otro tipo de armaduras son las que usan para colocar en los puentes y que esté maciza para que los carros no se caigan. Y pues son como tipo tripiés o son de esas que colocan así para que vaya así el puente. Un significado de armaduras simples. Una armadura es una estructura compuesta por miembros enveltos unidos en puntos extremos. Si una armadura en compañía de la carga impuesta yace en un único plano como arriba a la derecha, entonces se llama armadura plana. Una armadura simple es una armadura plana que comienza con un elemento triangular y se puede expandir, añadirse a dos miembros y a un nudo. Un ejemplo de la armadura simple viene siendo como los triángulos que colocan así, por ejemplo, en los puentes o en cualquier tipo de edificio, que van colocados así como con fierro y todo eso. Se muestran aquí en las imágenes. Análisis de las armaduras mediante el método de los nudos. Los casos relacionados con cuerpos rígidos y fuerzas en equilibrio han sido el antecedente para conocer ahora acerca de las armaduras, que son como otra cosa que estructuran formas por elementos rígidos unidos entre sí. En estos casos se determinan las fuerzas externas que actúan sobre la estructura y se analizarán las fuerzas internas que mantienen unidas sus partes. El contenido de este tema podrás encontrar imágenes ilustrativas, videos y ejemplos del análisis estructural. Los nudos realmente son las conexiones entre cada miembro que contiene, por ejemplo, los puentes, edificios, etc. Las fuerzas que actúan sobre ellos se reducen a un solo punto, porque son las mismas fuerzas transmitidas desde los ejes de los miembros. A través de los nudos nunca pueden atravesar un miembro. Las conexiones en los nudos están formadas usualmente para pernos o soldaduras. Necesariamente debe estar apoyada una o más puntos. Ok, el ejemplo de análisis de armaduras mediante el método de nudos. Este es, por ejemplo, el diagrama habla del primer problema, que es el diagrama que tiene que solucionar la base de tres triángulos más la fuerza que tiene que llevar para sostenerse. Por ejemplo, aquí dice que es una armadura completa dibujando los sectores que afectan la armadura y sin olvidar las reacciones en los apoyos. Es importante también colocar las medidas conocidas de un miembro. Por ejemplo, aquí en esta imagen se muestra que están tres triángulos con soportes, dos abajo y tres arriba y dos a un lado, a un costado. Para resolver es la condición que existe en las armaduras estabilidad. Recomendamos que todos apliquen las ecuaciones de las sumas de todas las fuerzas, todos los momentos y aguardarlos a cero, igualarlos a cero.
Por ejemplo, aquí está que dice 2000 entre 24 da más 1000 entre 12 es un resultado de menos c entre 6 es igual a 0. Su resultado total le viene siendo 10.000. Una vez que conozcamos las magnitudes de las reacciones del nudo E, nos damos cuenta que la ecuación que incluya las fuerzas en el sentido vertical solo tendrá una incógnita, por lo que procedemos a resolverla para encontrar el factor generado por la reacción vertical en el nudo C. Por ejemplo, aquí dijeron que era menos 2000, menos 1000, menos 10.000, más C es igual a 0. El resultado de C viene siendo 7.000. Enseguida hacemos un polígono de fuerzas en equilibrio, es decir, un polígono con los factores involucrados en el nudo, acomodados de la punta a la cola, tal manera que cierre el polígono solo existen una combinación equilibrar triángulos. Bueno, ahora mediante la observación únicamente deduciremos el sentido de los factores recién encontrados en el factor FAB. Se dirige hacia la derecha. Si trasladáramos al diagrama de fuerzas, se mostrará así. La tensión son dos, me imagino que nudos, ¿verdad? Que van así y lo que colocan otra flecha salida. Ok, asimismo, si trasladamos el factor del polígono en el equilibrio al diagrama de fuerzas, podemos ver el factor de FAD presiona al nudo, por lo que deducimos que está en compresión. Por ejemplo, aquí, como en la primera imagen de tensión, aquí es comprensión donde están pues comprimiendo el nudo, que hace que la estructura se vea maciza y pueda aguantar el peso. Ahora continuaremos con el nudo D, que es el primer que vamos lugar del diagrama de fuerzas que conocemos inversiones en nudo, dejando las líneas punteadas a los factores de los miembros que todavía no conocemos. Así como aquí, por ejemplo, aquí es el punto D, que sobresale los 250 IB hacia arriba, y luego FDB hacia enfrente y FDE hacia un lado. Enseguida dibujaremos el polígono de fuerzas en el equilibrio para el nudo B. Por ejemplo, aquí está el triángulo que da los datos que dimos anteriormente. Con las medidas de los miembros podemos obtener los ángulos internos del triángulo y con la ley de senos podemos encontrar las magnitudes de los factores que faltan. Por ejemplo, en el primer problema que encontramos teníamos que sacar con la ley de tangente, que viene siendo un resultado de 53.13. En el triángulo que acabamos de hablar, ya se ponen los resultados de cada tema que hablamos anteriormente. Ahora, mediante la observación únicamente deduciremos el sentido de factores recién encontrados. La tensión aquí se da con los puntos conocidos anteriormente con la diapositiva. Asimismo, trasladamos el factor del polígono en el equilibrio al diagrama de fuerzas para ver cuál es el factor de DED. Por ejemplo, aquí, que es cuando presionan. Por ejemplo, la que está presionando es la FDE, que es un 53.13, es en el que está en el diagrama de fuerzas. Continuaremos con el nudo B, que es donde se muestra que ya tienen la base triangular más el soporte. Para dibujar el factor de la carga vertical en el nudo hacia abajo. Enseguida dibujaremos los factores faltantes, suponiendo abriendamente los miembros en tensión, es decir, que están tirando el nudo B, por ejemplo, aquí donde está la base triangular. En las fuerzas que son orientales no son horizontales o verticales, es decir, que todas son inclinadas.
deberán descomponerse en sus dos componentes, que es X y Y, como se muestran en las imágenes. Cada imagen tiene su resultado. A continuación, hablaremos de los nudos bajo condiciones especiales de carga. Que el nudo bajo condiciones especiales en carga es una partícula sobre la que actúa de dos formas, estar en equilibrio y de dos fuerzas. Tiene la misma magnitud y la misma línea de acción y sentidos opuestos. Nudos. A continuación mostraremos nudos bajo condiciones especiales de carga. Aquí se muestran las imágenes cómo los nudos los hacen macizos para que la estructura o la forma en la que uno va a pasar o pasa un vehículo, un objeto, sea fuerte para que pueda resistir el peso. Ahora hablaremos del tema armaduras en el espacio o especiales. Las armaduras en el espacio son aquellas que forman un armazón estable y no está en un solo plano, a diferencia de las armaduras planas. Las armaduras en el espacio requieren un elemento básico diferente al triángulo. En este caso se agregan otras barras fuera del plano del triángulo, principalmente formando un retraedro básico. Son armaduras cuyos nudos se encuentran todos en plano y o cuyos apoyos y cargas no sean complanarios. Una armadura especial consiste en elementos unidos en sus extremos para formar una estructura estable tridimensional. Un ejemplo de las armaduras en el espacio o espaciales es como se muestra esto de aquí de en medio. Es una armadura muy fuerte, que es lo que hace que el espacio resista esa fuerza. Y estos son los espaciales, que esos son los que hacen que la fuerza introduzca a la armadura para poder agarrar cualquier cosa en el espacio. Aquí se muestran ya sean rocas o cualquier objeto que se muestre en el espacio. Ok, enseguida hablaremos del análisis de armaduras por el método secciones. Cuando necesitamos encontrar la fuerza, no solo en cuanto a unos elementos de una armadura, está para analizarse mediante el medio de secciones. En este método se basa en el principio de que si la armadura está en equilibrio en cualquier segmento, la armadura está también en equilibrio. Por ejemplo, consideré los dos elementos de armadura mostrados a la izquierda en la figura. Se debe determinar las fuerzas dentro de los elementos. Entonces podemos utilizarse una sección imaginaria indicada por la línea azul para recortar cada elemento de dos partes y secuencia exponer cada fuerza interna como externa. Bueno, en el ejemplo del análisis de armaduras por el método de secciones son estos, que los triángulos muestran su base más los nudos y qué es el soporte que llevan. Por ejemplo, aquí se muestran todas las fórmulas que fueron utilizadas en este problema. Conclusión. Se considera que durante el desarrollo de este trabajo se mostró dentro del factor manufacturero mexicano que existen en diferentes estructuras del mercado que marcan como los empresarios que organizan para competir de acuerdo a características similares en uno de sus productos y en las naturalezas y magnitudes de barras a la entrada. Gracias a la conjugación del índice y la razón por la participación de publicidad a ventas de clases de actividad económica del sector manufacturero a 5 diferentes estructuras del mercado. Ok, esto sería todo por nuestra parte.